Imagínate esto, tienes dos hijas, las ves salir una mañana de domingo rumbo a la iglesia, la despides como cualquier otro día, un minuto después, alguien golpea tu puerta y te dice que tus hijas han muerto. Las entierras, intentas seguir con tu vida, pero un año después algo imposible pasa. Nacen dos nuevas hijas, gemelas, que nunca conocieron obviamente a sus hermanas mayores, nunca vieron fotografías, nunca escucharon la historia del accidente. Y aún así comienzan a recordar una vida que jamás vivieron. Reconocen su casa, piden juguetes que nunca habían visto, le tiran terror a los automóviles y una noche mientras juegan solas, sus propios padres las escuchan recordar el instante exacto de su muerte. Si esto realmente ocurrió, entonces una sola pregunta cambia por completo todo lo que creemos sobre la vida. ¿Y si la muerte no fuera realmente el final? Bienvenidos al último bastión de la ufología moderna, misterios, enigmas y casos paranormales. Esto es La Cabaña del Bosque. Oye, mansa intro que te tiraste, Julio. Bueno, suele suceder una vez cada 500 años. Oye, yo creo que este caso que vamos a ver es distinto a todos los otros que hemos contado. Es más misterio que nada. Ya, pero siempre hablamos de fantasmas, criaturas, de historias sin resolver, algunos misterios siempre de Chile, Estados Unidos. Pero existe la posibilidad que hoy día toquemos un tema que realmente se abre más a lo esotérico, a lo que realmente nosotros creemos, a lo religioso. Y eso también da bastante que hablar. Claro, o sea, uno puede pensar que de repente hay adultos que inventan historias como para hacerse famosos hoy día, sobre todo en la era digital, para vender un libro, para salir a la tele, entrar a un reality, no sé. Pero bueno, esto queda abierto a ustedes, pero nosotros no estamos diciendo que con esta historia se demuestre que existe la reencarnación, po. Si lo queremos hacer es contar más o menos lo que pasó, las cosas que quedaron documentadas y cosas que hay que seguir discutiendo, porque esto pasó hace más de 60 años y se considera uno de los casos más extraños relacionados con la supuesta reencarnación. Claro, y este es un caso que conecta un montón de temas que hemos visto en este podcast, porque si esto fuera verdad, como decís tú, cambia toda esta conversación vigente sobre fantasmas, ¿cachai? Sobre la experiencia cercana a la muerte, los déjà vu, incluso estas historias de niños que parecen recordar como lugares donde nunca han estado. Bueno, sí, aquí pasan por estos temas, incluso da para pensar que puede tratarse de alguna diversión en la cual nosotros nos conocemos, po. Pero comencemos, viajemos a Inglaterra, año 1957. Oye, este es el caso de la familia Pollock, para los que no leyeron la miniatura. Sí, bueno, más abajo lo voy a nombrar, pero exactamente. Estamos en Inglaterra, año 1957. Obviamente no hay nada de internet, redes sociales, nada como lo que estamos hoy día acostumbrados. Ni siquiera la palabra reencarnación era algo que la mayoría de las familias comentaba durante una cena, po, weón. Y ahí nos encontramos con Jock. Puta, ¿cómo pronunciaste el nombre, weón? Pollock, pues mierda. Ah, O la Pollock, ya, doctora yo le Pollock. decir el Pollock. O te dice de nariz de centro. Ya, John Pollock y su esposa Florence, una familia común, trabajadora, católica, sin absolutamente nada quisiera pensar que terminarían protagonizando uno de los casos paranormales más conocidos del siglo XX. De hecho, eso siempre llama la atención porque muchas veces los casos más famosos empiezan así, con personas normales, ¿cachai? O sea, no estamos hablando de gente que no solo el matrimonio Warren, ¿cachai? Son gente común, no son medios ni investigadores, sino que son gente que se topan con esta situación de manera involuntaria. Les pasa algo y ahí recién cambian su vida. Una familia cualquiera como la de nuestro oyente que puede estar oyendo esto y le pasa algo extremadamente paranormal. Bueno, yo trabajaba para mantener a su familia, Florence se dedicaba a cuidar en el hogar, obviamente, cuidar a sus dos hijas. Joana, la mayor, de 11 años, la típica mana grande que se siente que tiene que cuidar a todo el mundo, y Jacqueline, de 6 años, más tímida, más reservada, pero muy, muy, muy unida a su hermana. Claro, y aquí es donde hay detalles importantes porque muchas veces cuando uno escucha este tipo de historias, imagina familias complicadas, ¿cachai? Con problemas, con conflictos, que arrastran alguna historia familiar, con algún indicio o cercanía a lo paranormal, pero esto es una familia tranquila, o sea, clase obrera y rutinas marcadas, ¿cachai? Como miles de familias inglesas de esa época. O sea, sí, pues levantarse temprano los domingos, vestirse para la misa, caminar a la Igual que usted, pues, iglesia. amigo. ¿Cómo? Igual que usted, amigo. Bueno, no, hace años que no me acerco a la iglesia de manera voluntaria. Pero como te digo, se levantaban temprano, se vestían, iban a misa, se encontraban con los mismos vecinos, los mismos amigos. Era una rutina que, bueno, las niñas, tanto ellos como las niñas, ya sabían lo que tenían que hacer semana a semana, pues, weón. Y esa misma rutina fue la que terminó convirtiéndose en una tragedia. Claro, igual pasa algo en estos casos que lo hace como, no sé, un poco más crudo, que, que sucede una situación en la que todos dicen, pues nadie imagina que esta iba a ser la última vez. Parece una frase cliché y todo, pero cuando revisáis como este tipo de casos con accidentes reales, que es lo que es comprobable finalmente, se repite esa constante. Pues. Nadie pensaba que ese día iba a ser la última vez que iban a ver, en este caso, a su hija. Bueno, claro, eso se repite mucho, sobre todo sobre muertes accidentales, en la cual uno se queda con el, no sé, otra vez leer historia de una persona que murió y lo último que le dijo a la esposa fue, oye, trae pan. Y se quedó siempre Claro, con eso del pan, que no le dijo nada más y como te amo, nada, sino trae pan. claro.
Bueno, dale. así como la historia, era domingo 5 de mayo de 1957 y estas niñas iban caminando junto a un pequeño amigo de la familia, iban caminando hacia el culto, hacia la iglesia. Sus padres venían de alguna manera un poco más atrás, pero estas niñas querían llegar temprano a la iglesia como para agarrar buenos puestos, ¿cachai? O sea, súper fanáticas La de la escuela iglesia. dominical. Claro, y era un barrio tranquilo, todos se conocían, era otro mundo también, pues muy distinto al de nosotros al día de hoy, y conocían el camino, los niños caminaban sin mayor preocupación, una mañana normal, hasta que dejó de serlo, porque a pocas cuadras de la iglesia un automóvil pierde el control, se sube a la vereda y atropella de lleno a estos tres niños, y ahí pasa lo peor que podría pasar. Sí, pues las dos hermanas murieron, perdón. También falleció el pequeño amigo que iba con ellas y todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Se transformó en la peor pesadilla imaginable pues, para cualquier persona, pues bueno. Claro, y aquí cualquier historia terminaría pues, con el funeral y finalmente una familia devastada, pero aquí esta historia está recién comenzando porque se realiza el funeral, la familia intenta seguir adelante, de alguna manera los años pasan y el dolor queda como un recuerdo, pero eso no es lo que ocurre con los polos. Después de este accidente, la historia continúa y esto terminaría siendo la primera parte de la historia de esta familia, porque de alguna manera se encuentran con algo que hasta el día de hoy, por lo menos los que estudian estos casos, no han podido explicar. Exactamente. Pero como te digo, bueno, uno de los personajes principales obviamente es John, que no sé por qué me da por decirle Pollock, pero Pollock. Y como te digo, él es un personaje principal dentro de la historia, pues, weón. Dentro, bueno, es principal y polémico, pues, weón. Porque John, profundamente religioso, católico, pero también tenía una creencia que chocaba bastante con las doctrinas de la época, pues, weón. Él estaba convencido que la muerte no era el final, o sea, no Claro. pensaba claro, que el alma se iba al cielo y que ahí teníamos que esperar a poder ver a nuestros seres queridos, sino que él tenía otro tipo de creencias, pues, weón, que más Claro, adelante vamos a ir desarrollando. imagínate eso en 1957, ¿cachai? No hoy día, sino que con una sociedad mucho más conservadora, mucho más arraigado este sentimiento católico, y la iglesia misma era la que daba las doctrinas y finalmente regía las sociedades. Entonces era algo que generaba un poco de ruptura finalmente entre sus pares. Era rupturista, pues, weón. Bueno, de partida tiene que ver con el tremendo dolor que este padre sufre, obviamente, Claro. pero él empezó a repetir y a repetir una y otra vez, van a volver, o sea, Claro. no, ni siquiera lo dudaba, sino que decía, van a volver. Claro, los meses pasaron de alguna manera y Florence intentaba recuperarse junto a su esposo. Claro que nunca se recupera uno realmente ni de manera parcial, yo creo. Simplemente se aprende a vivir con el dolor hasta que ocurre algo inesperado. Queda embarazada nuevamente Florence y ahí les cambia un poco más, o sea, vuelven como a estar involucrados en esta sensación de un poco más de esperanza. Bueno, como tú dices, sí, aquí es donde la historia se pone un poco más incómoda, porque cualquier matrimonio que pierde un hijo probablemente quiera volver a intentarlo, probablemente no. Se dan las dos opciones, en la cual, aunque ya tuvieron un hijo, no quieren tenerlo más, o quieren volver a intentarlo para volver Claro, de alguna igual se forma da tapar ese algo. vacío, pues, bueno. Claro, en este caso, John Pollock insistía por una otra vez que decía, sin ningún precedente, él creía que venían dos bombas, pues, no uno. Estaba convencido de que iban a ser gemelas y él como que sentía que iban a ser su misma hija, ¿sí? A lo mejor producto del dolor, pero él lo seguía repitiendo. Ahora, imagínate ser la esposa, es perder tus dos hijas, estar embarazada de nuevo, que tu marido puta, tenga estos aires de locura, y si vienen de vuelta, igual debe haber sido complicadísimo para ellos. Sí, porque una cosa es tener esperanza y otra muy distinta ya convencerse de que algo extraordinario, milagroso va a suceder, pues, bueno. Claro, y finalmente nacen estas gemelas, dándole la razón a John Pollock, o sea, contra todo pronóstico, el 4 de octubre de 1958. 17 meses después nace Gillian y Jennifer, que son dos niñas completamente sanas, gemelas, y por un momento parecía que la vida finalmente como que les daba otra oportunidad a este matrimonio. Hasta ahí la Sí, historia sigue siendo sí, triste, pues. ¿cachai? Pero normal, por lo raro todavía no aparece. Exacto, porque las primeras semanas fueron igual como cualquier familia, pues, bueno, cuando recién nacía, llantos, pañales, poco sueño, la gente que los va a saludar, a darle las bendiciones Es el tú, el por Twitter sus nuevos guavo. hijos, claro. ¿Cómo? Es el Twitter guavo. Usted nunca sabe. Bueno, hasta el día que sus padres comenzaron a fijarse en algo, po, weón. Jennifer tenía una marca muy particular en la frente. No era una herida, no era un golpe reciente, era una marca de nacimiento. Y estaba exactamente en el mismo lugar donde Jacqueline había tenido una cicatriz importante cuando era Y pequeña. además, claro, había otra coincidencia, pues, una marca en la cadera muy parecida, era una mancha, que también que tenía Jacqueline desde el nacimiento. No sabían, si bien no había nada concreto, habían señales finalmente extrañas.
Ahora, seamos justos, ¿cachai? Las marcas de nacimiento existen y regularmente pueden repetirse en patrones con los hermanos. Pero eso por sí solo, claro, no decía nada. Si finalmente podría haber sido una extraña coincidencia nomás. Sin embargo, lo inquietante es cuando empiezan a acumularse otros tipos de detalles, porque pasan los primeros meses, las niñas crecen normalmente, aprenden a caminar, a hablar, y entonces empiezan a ocurrir cosas que sus padres no tenían cómo explicar, que jamás esperaron. No eran como grandes revelaciones, sino que eran pequeños detalles, por separado, que podrían seguir pareciendo casualidad, pero juntos comenzaban a formar un patrón, ¿caché? Y aquí ya empieza realmente el caso Pollock, pues, weón. No con las marcas, no con el embarazo, no con las predicciones del papá que tenía mucha fe, sino con algo tan cotidiano como una caja de juguete olvidada. Una caja que lleva mucho tiempo guardada con objetos que habían pertenecido a Joanna Jacqueline, juguetes que las nuevas gemelas nunca habían visto, o al menos eso aseguraban sus padres. Y cuando esa caja volvió a abrirse, la historia tomó un giro que hasta hoy nadie ha conseguido explicar completamente. Disculpa. Hay una frase que aparece mucho cuando uno investiga el caso, es que el misterio no comenzó con las marcas de nacimiento, comenzó con la caja. La caja cualquiera, que en este caso es la caja de juguetes, pues, Claro. weón. ¿Por qué? Es curioso igual porque siempre hablamos de objetos malitos, muñeca embrujada, ahí tenemos las típicas películas de los Warren y todo eso. Pero aquí era una caja de juguete, o sea, no era nada así como que pudiera tener alguna connotación paranormal o algo así, po. Claro, finalmente esta caja, después del accidente, John y Florence guardan prácticamente todas las pertenencias de Joanna y Jacqueline, ropa, juguetes, cuadernos, y lo guardan en este cofre, porque era demasiado doloroso tenerlo a mano. Ahora, obviamente esto es lo normal que hace algún papá que entra en shock, ¿cachai? Después de perder un hijo. Sin embargo, esta niña nueva, las gemelas Pollock, Gillian y Jennifer, ya habían cumplido alrededor de 2 años y hablaban un poco, hacían preguntas, y un día su padre hicieron bajar esa caja, pero no con ninguna otra intención, sino que porque pensaron que quizás podían jugar con algunas cosas de las que habían, juguetes más que nada. Ahora, entre todas esas cosas había 2 muñecas viejas que ya estaban usadas, que habían ocupado a sus hermanas mayores que habían fallecido, pero lo que los padres jamás esperaron es que las niñas tomaron las muñecas, las miraron unos segundos y finalmente le hablaron por los nombres, ¿cachai? Que sus hermanas anteriores le habían puesto las muñecas, que eran Mary y Susan, ¿cachai? Me dice, ya, que te raro, capaz que eran como nombres de familiares, o nombres repetidos o demasiado comunes, ¿cachai? Y eso podría haber sido. Sin embargo, el problema era otro, ¿cachai? Los nombres que Joanna y Jackie le habían puesto años antes no eran Barbie, ¿cachai? No eran muñeca 1, muñeca 2, no era María, ¿cachai? Nombres tan comunes, sino que eran nombres puntuales inventados por la hermana que las gemelas jamás habían escuchado, ¿cachai? De hecho, las hermanas menores, en este caso las gemelas Pollock, no tenían conocimiento de sus hermanas mayores, no sabían que existían sus hermanas mayores. Sí, bueno, aquí vamos a hacer como a parar un poco porque este es el primer momento donde uno tiene que decidir de dónde quiere mirar el caso. Hay dos caminos, po. Tal cual. El primero es decir, los papás sin darse cuenta mencionaron esos nombres alguna vez, se les salió, podría pasar. Todos hablamos de personas que ya no están, especialmente cuando son hijos. Imagínate, a lo mejor un día Florence estaba ordenando, tomó la muñeca y dijo, ay, aquí está, Claro. claro, la muñeca, se me olvidó el nombre, weón. Y no le dieron mayor importancia, pues, weón. O la otra vía es que efectivamente las gemelas de verdad tenían recuerdos de su vida pasada, eran las mismas personas, reencarnaron en otro cuerpo y tenían todos sus recuerdos prácticamente intactos, pues, bueno. Claro, de alguna manera, Gillian naturalmente asumía un rol protector, que era la que decidía, la que guiaba y la que cuidaba, mientras Jennifer esperaba, seguía y confiaba en su hermana, ¿cachai? Esta relación era una dinámica similar que había entre las hermanas anteriores, entre Joanna y Jack. Ahora, podría seguir siendo una coincidencia, ¿cachai? Podría estar todo explicado dentro de parámetros normales, sin embargo, empiezan a aparecer otras cosas, ¿cachai? Por ejemplo, ya tenemos los nombres, las marcas, los nombres de las muñecas, las personalidades, empieza esta dinámica de hermano mayor, hermano menor en los gemelos que eran Que nacieron prácticamente el la mismo misma edad. día, pues, weón. Claro, y llega un momento en que analizáis esta evidencia y o sea, dejáis de analizar cosas puntuales y empezáis a analizar el conjunto completo, ¿cachai? Ahora, la prueba que faltaba y que impresionó más a los padres no fueron las muñecas, ni las marcas, ni la personalidad, fue un viaje de regreso, ¿cachai? Al lugar donde te había comenzado, porque ¿qué pasa? Que después de la muerte de su hijo, Florence y John Pollock se habían cambiado de ciudad. Exactamente, entonces, cuando las gemelas volvieron por primera vez al pueblo, donde habían muerto, se supone, Joanna y Jacqueline, hicieron algo, po, que hasta hoy sigue siendo uno de los episodios más difíciles de explicar en esta historia. Y Claro, ahí el caso Puddock se pone curioso, po, weón. claro. ¿Cachai? ¿Cuál sería, qué sería lo que pasó? ¿Te acordás o no? Sí, pues, sí, o sea, lo que pasa es que vuelven a este pueblo y finalmente lo que pasa es que de alguna manera las gemelas ya habían cumplido 3 años, no andaban buscando demostrar nada, sino que cuando vuelven es por temas de recordar finalmente, recuerdan el lugar junto a esta hija de su pueblo anterior y claro, estamos hablando ahora de otra época obviamente, donde nadie hablaba,
nada de la reencarnación infantil, ni mucho menos, ¿cachai? A pesar de que ahora hay muchos más casos y no hay internet, nada. Llegan a este pueblo y ocurre algo que lo llama de inmediato la atención de los papás, porque los niños comenzaron a pedir ir a un parque, pero no era cualquier parque, era un parque específico donde Johanna y Jacqueline jugaban antes. Y esto ya también puede ser común, pero es que los niños no conocían la ciudad, ¿cachai? No, de hecho, ni siquiera solamente querían ir, sino que describían algunos juegos, rincones, y supuestamente no tendrían de dónde haber conocido y que ellas querían porque según ellas ya habían jugado ahí. Y claro, uno dice, ya, esto es algo sobrenatural, pero hay otra posibilidad, ¿cachai? Que sea la memoria, porque los seres humanos recordamos mucho más de lo que creemos, entonces que hubiera sido, no sé, que los papás finalmente le hayan como entregado información de alguna manera como subliminal, Que de ellos no manera... recordarán. Claro, pero lo más extraño es cuando pasaron por la antigua casa familiar, las niñas comienzan a recorrer el lugar, sabían cuál era su habitación, sabían cuál era los espacios, comienzan a detallar el interior antes de ingresar, y según los papás nunca ninguna de las dos había vivido ahí, ¿cachai? O sea, imagínate, eres John, vais caminando, las niñas miran una casa y dicen, oye, esta era nuestra casa, ¿cachai? Acuático igual. Bueno, acuático pensar que, claro, o sea, las niñas no conocen el pueblo, no conocen el parque, menos la casa. Hay que y conozcan la casa y con total normalidad, bueno, o sea, cuando está con lujo de detalle, igual uno queda choqueado, pues bueno. Pero todavía falta otra coincidencia, pues bueno, porque también comenzaron a reconocer personas, vecinos, calles, lugares cotidianos, y ahí la explicación ya de la coincidencia comenzó a ser un poco más difícil, pues bueno. Porque la memoria humana es traicionera, como tú decías anteriormente, puede ser que los papás inconscientemente hayan revelado esta información a las gemelas sin darse cuenta, y después cuando le dicen, oye, pero ustedes alguna vez han nombrado esto, han dicho algo, le han mostrado alguna fotografía, algo, ellos simplemente no recuerdan y dicen que no, pues bueno. Claro. Igual, como te digo, igual siempre está el pensamiento de que esto podría estar algo preparado por los papás, ¿cachai? De alguna manera, o que hayan entregado mucha información a su hija, ¿cachai? Dentro de todo el dolor mismo. Pero, como te digo, hubo una tarde puntual, las gemelas estaban jugando solas, como cualquier par de hermanas. Los adultos estaban en otra habitación, no estaban participando de la conversación, ni siquiera sabían de qué hablaban, hasta que empezaron a escuchar algunas frases y poco a poco se dieron cuenta que las niñas no estaban inventando como un juego cualquiera, un roleplay. Estaban hablando como si recordaran el accidente donde habrían fallecido Johanna y Jacqueline, ¿cachai? Y eso cambia totalmente el contexto, porque o sea, nadie les estaba empujando a contar algo, sino que ellas estaban hablando de eso y decían, y recordaban, ¿cachai? Recordaban el golpe, recordaban la sangre, recordaban la sensación de tener sangre finalmente en sus vías respiratorias, ¿cachai? Del dolor, de no querer volver como a sentir eso. Y, y finalmente, como que por ahí, como te digo, una cosa es recordar un juguete, pero otra cosa es recordar un accidente y la sensación misma de eso mismo. ¿Cachai? Sí, lo habíamos comentado también, no sé si en el podcast o en un asado, algunos casos famosos por ahí de una persona que se recordaba haber sido piloto de la Segunda Guerra Mundial. Ah, sí, los niños de la India, creo. Claro, y el niño que había muerto en las Torres Gemelas también, que tenía el recuerdo de haber estado en los pisos superiores cuando las torres se derrumbaron. Son cosas que ahora nosotros a través de las redes sociales, en internet podemos saber, pero este caso, claro, uno no tiene, como padre en esa época, no tiene alguna comparación, alguna historia, algo, nada. Bueno, Para ti sigue siendo un milagro o algo desconocido. claro. Oye, y después de esto, finalmente, como si estuve ahí paralelismo con otros casos, pero algo particular también es que las niñas le agarraron una fobia gigante a los automóviles, ¿cachai? No, ni siquiera les costaba mucho salir a la calle y cruzar, entraban en pánico, se aferraban a los papás, lloraban, y igual te hace pensar, ¿cachai? Porque la fobia infantil obviamente existe, po. Existe la fobia a la oscuridad, ¿cachai? Lo normal, po, a la araña, algún bicho, algunos a los animales un poco más grandes, los perros, los gatos, Un pero... auto, Pero en auto no es algo tan común, ¿cachai? Entonces, igual finalmente se asociaba a que ellos recordaban el accidente. Y abre una pregunta bien interesante, porque ¿qué pasaría si la memoria no fuera una sola cosa, ¿cachai? ¿Qué pasa si los recuerdos desaparecen como nuestra memoria, pero las emociones van quedando ahí, ¿cachai? bueno, que ya entramos en el tema de teorías, pues bueno, o sea, efectivamente, estas niñas fallecieron, porque se supone que uno piensa en la reencarnación, así como tú falleces, inmediatamente como que te naces en otro cuerpo, ya sea de un animal o de otra Claro, persona, lo que sea. Pero aquí pasaron 18 meses entre el claro. accidente y el nacimiento de esta gemela, entonces eso igual, para la teoría limpia que uno tiene de la reencarnación, igual es raro, pues bueno, así, ¿dónde queda nuestra alma en este tiempo? O sea, o dónde, si es que existirá reencarnación, estoy hablando, o sea, pensando desde ese punto de vista. Claro. O sea, abre debate igual, po, ¿cachai? Después de esto, igual. Antes si hubiera un caso menos conocidos similares, pero más
adelante hay muchos casos más. De hecho, por ahí hay un psicólogo, un psiquiatra, que estudió este fenómeno con varios niños y llegaban a ciertas conclusiones, ¿cachai? Que había niños como hasta los 5 años que tenían estos recuerdos de vidas pasadas y que después, de manera súbita, los pierden estos recuerdos, ¿cachai? Como que hasta los 5 años era el tope, como para Claro, poder... sí, sí, es como que a medida que van creciendo, como que su vida Claro, va sobreescribiendo los datos que tenían de la vida anterior. claro. De hecho, la mayoría de estos niños que suelen recordar otras vidas pasadas, después de los años ya lo olvidan Lo olvidan, y claro. tienen datos muy borrosos, de hecho, de lo que pasó en esos años primeros, cuando ellos tenían otra vida, supuestamente. Claro. Oye, finalmente todo esto, finalmente pareciera ser para algunos un montón de coincidencias juntas. Para otros es como la prueba irrefutable de alguna manera de que hay algo más allá y que la manera que entendemos la muerte no está del todo correcta. Y uno empieza a preguntarse, porque todas esas coincidencias se pueden explicar de alguna manera como por el azar solamente. Y ahí en este caso es como lo principal de este estudio o de esta situación o de este caso de los Pollock, que no hay una prueba definitiva, sino que una acumulación de piezas, como un rompecabezas que van armando esta escena única, ¿cachai? Sí, pero como tú dices, hasta el momento, por ejemplo, todo lo que sabemos proviene de los relatos de la familia. Uno podría decir, bueno, qué buena historia, o sea, es como para poder Claro, contarla en un asado. Pero esta historia salió de la casa, pues, y llegó a la mano de investigadores que decidieron documentarla, no para claro. demostrar que la reencarnación existía, sino para intentar responder la pregunta mucho más simple, pues, bueno, o sea, ¿qué pasa después de la muerte, pues, bueno? Claro, claro, y como te digo, el momento en que esta historia deja de ser un secreto familiar, porque los comentarios comienzan a circular, vecinos, amigos, todas las personas que conocían a los polvos, y de repente esta historia llega a oídos de personas interesadas en investigar este tipo de fenómenos, y ocurre algo interesante porque podría haber quedado una historia pequeña de un pueblo, pero porque esta historia nadie la documenta de manera común, ¿cachai? Pero finalmente este caso se hace tan grande como a nivel local, después a nivel regional, que se empiezan a tomar datos pues, y se les toman testimonios. Claro, pero a pesar de todo sigue basándose en el relato mismo de los polos principalmente, pero también de los entornos cercanos. Sí, bueno, como te digo, estos investigadores comienzan a documentar las cosas que los mismos padres recalcaban. Como te digo, también se da a pensar de que los padres podrían haber soltado información inconscientemente, como lo dije antes, pero como te digo, al final no quedan como unos detalles aislados, siempre a coincidencia. Bueno, aquí hay criterio de cada uno, usted puede creer lo que quiera creer. No sé, yo creo que esa es la pregunta que todo ser humano quiere responder, o sea, ¿qué pasa después de la muerte? Claro, claro. Ahora, como te digo, este caso deja más adelante de ser solamente los polos, porque uno podría pensar, bueno, a una familia le pasó esto, pero como te decía, está el caso de James Leininger, que este era un niño norteamericano que desde muy pequeño hablaba de aviones de combate, nombraba piezas técnicas, describía maniobras, tenía pesadillas recurrentes, donde decía morir en un avión en llamas. Cosa que el niño no Y, podría manejar, pues, bueno, esa Claro, y información. finalmente, claro, y después se podía contrastar lo que él decía con hechos históricos y coincidía, ¿cachai? Ahora, los patrones vuelven a ser una vez, pues, un niño muy pequeño, recuerdos espontáneos, fobia específica, y después con el paso de años todo comienza como a desaparecer. Ahí había otro caso también que tengo notado aquí, del Chanti Devi en India, que era una niña que aseguraba recordar una vida de otra mujer fallecida, reconoció personas, lugares, detalles familiares, se convirtió en uno de los casos más conocidos, y creo que después a esa niña la juntaron con la familia que ella decía, ¿cachai? Como que ella recordaba ser una señora que había muerto y después la llevan a conocer al esposo y que era su esposo en la vida anterior, que estaba vivo todavía y tenían muchos recuerdos en común, ¿cachai? Ahora, como te digo, casi todos estos recuerdos aparecen entre los 2 y los 5 años y se eliminan, ¿cachai? No es permanente. Después de, claro, de hecho, me tocó leer una historia un tiempo atrás del cual el niño, bueno, el niño, en este caso que pensaba que era otra persona, al momento de, necesitaba como hacer algo, po, y el momento que logró contactarse con su ex mujer en este caso, como que al otro día el niño despertó y ya era un niño. O sea, no se acordaba de nada, no recordaba nada, sino que ya había logrado la misión que en este caso no sé si el alma, la mente, el subconsciente colectivo, algún entidad de otra dimensión necesitaba cumplir. Lo que dijimos, se va sobreponiendo la información de la vida nueva sobre la supuesta vida antigua. Claro, oye, llevamos casi media hora ahí hablando de este caso, pero finalmente la pregunta que nos hacemos igual tal vez la equivocada, ¿cachai? Porque todos preguntan finalmente si estas gemelas eran la reencarnación. Y yo creo que hay algo más importante aquí.
¿qué tendría que pasar para que nosotros de alguna manera creyéramos algo así? ¿Cachai? Si uno estuviera ahí, ¿creerías tú como a ciencia cierta al tiro? Oye, ¿esto es una reencarnación? Me refiero, si un niño que tú conoces empieza a recordar nombres, casos, orígenes, y se empieza a armar estas coincidencias, uno también sería escéptico, yo creo, en primera instancia, ¿cachai? Claro, nosotros siempre preferimos creer, pero va también en cada situación, tenés que pensar que ese papá había perdido, esos padres habían tenido Claro. la pérdida de su hija, entonces también la hace más vulnerable a buscar patrones, en este caso que les den ese confort de pensar de que su hija volvieron, pues bueno. Claro, sí, yo creo que sí. Oye, entremos aquí a las teorías falopa, ¿no? Démosle una. Yo creo que una puede ser esto de que sea realmente un caso de reencarnación, que de alguna manera es como lo que dejaría más redondito el caso, ¿cachai? El cierre. Pero también yo creo que la versión de esta predisposición de los padres finalmente a reencontrarse con sus hijas las haya llevado de manera involuntaria a entregarles demasiada información y que estas niñas pudieran haber recordado cosas que no eran de ellas. Pero eso no explicaría los otros casos, ¿cachai? Ya vamos a seguir teniendo teorías falopa, como te decía con respecto a la reencarnación, sí, le da el toque de reencarnación, pero uno siempre, como te digo, mi idea de reencarnación es tú mueres, naces inmediatamente, así como que no hay un segundo de separación. Entonces esos 18 meses me deja intrigado, así como que, o sea, las almas estaban ahí a la espera, rondando la casa, que se consideran dos niños y ¡zas! Que me meto en los cuerpos de ellos, Quizás es o no sé, pues bueno, ya estamos hablando de, también puede hacer, no sé, para mí se me abre todo un tema de otras dimensiones, bueno, las teorías que dicen que si tú mueres en otra dimensión seguiste vivo y si no que hay muchos estudios infinitos que al final cada uno le pasa una cosa distinta, pues bueno. claro. No sé, hay que también preguntarle a nuestros radioescuchas qué creen ellos que podría haber pasado. Oye, sí. Oye, yo aquí antes de que cerremos el caso, quiero mandarle saludos a todos los chiquillos que nos están esperando en Instagram y hay varios que han mantenido su suscripción vigente. También ni pescamos este culé ahora porque nosotros antes estábamos conversando desde aquí a Pedrito que sigue con nosotros ecualizando todas estas mierdas de micrófonos porque nunca llegaron los nuevos. Así que, puta, agradecerle a los que nos esperaron. Estábamos nosotros con ganas de volver a grabar y de alguna manera nos logramos apelar y que nos devolvieran el canal, ¿cachai? Lo más importante, estuvimos más de un mes peleando para que nos devolvieran el canal. Exacto, bueno, todo, dentro de todo eso igual uno se desmotiva, se enoja, pero bueno, estuvimos conversando otro tiempo de volver a grabar hasta que coincidimos, pues, porque tampoco, bueno, la vida adulta igual nos consume igual que ustedes, Es difícil venir a la cañita. claro, no ha sido difícil coincidir en algunos momentos. Así que le agradecemos, como te digo, para los que querían el chismecito, eso, estábamos ahí en un hiatus. La batalla eh, legal, claro, con YouTube nos devolvieron el canal finalmente, nos devolvieron las funciones, la monetización, así que, insisto, le agradezco a todos los que mantienen ahí su suscripción por Luquita, a los que le tienen ahí por las suscripciones más altas, y el tío Belkan por ahí, el Sebaneado, que nos tienen por 4 luquitas también, puta, sé que todo nos ayuda, pero insisto, más que la plata que llega, porque igual ahí YouTube te pega el zarpazo. el recorte, sino que es porque finalmente el canal se va mostrando, ¿cachai? Mientras más miembros tenés, más YouTube Más te muestra un posición, poco pues más, pues, bueno, claro. exacto. Así que pretendemos volver a seguir grabando de manera constante hasta que YouTube diga lo contrario. Obviamente los capítulos los vamos a seguir subiendo a Spotify, pero como siempre te vamos a estar avisando todo por Instagram. Es el canal principal donde avisamos todo. Exacto, Instagram. Bueno, este capítulo quedó un poco más largo de lo que solemos grabar, pero también va con la pequeña explicación de qué fue lo que nos pasó y por qué estábamos perdidos. Ha pasado muchas cosas, yo creo que tenemos que abordar bastantes temas que pasaron Sí, durante este último tiempo y que tenemos que tocarlo, así que, sobre todo bueno, con Omni. ¿cómo? Sí, sobre todo con los ovnis, que lo están usando yo Así, creo que ahí que más que una cortina de humo más que algo real. sí, O sí pasó, pero prefieren soltarlo para ahí tapar otras cosas peores, más cochinas. claro. Oye, como insisto, agradecerle a todos por la paciencia, por haber esperado, por lo más importante, sí, si no se puede hacer miembro, que es normal, ¿cachai? Comenten, compartan, Escuchen. escriban, insisto, no tienen que escribir, escriban ahí, hermanas reencarnadas, hermanas Polo, comenten lo que sea, varias veces, en este caso nosotros tenemos que tener como feedback de ustedes, más que por lo que nosotros queramos ver, es para que la plataforma finalmente nos mantenga ahí mostrando los videos, ¿cachai? Y es súper importante eso. Mucho, oye, este tiempo que estuvimos ahí detenidos, me di cuenta que por lo menos nos escribieron casi 120 personas, pero en los videos regularmente tenemos, no sé, 50, 60 likes y como 30 comentarios. Entonces, con todos los que nos escribieron, con todos los que están atentos, lo mínimo, chicos, que les pedimos para mantener vivo el proyecto es que escriban, que comenten, ¿cachai? Y también, como siempre, déjenos sus casos que les gustaría que viéramos
para anotarlo ahí en el Excel que tenemos y poder tener ahí dándole seguimiento a esos casos puntuales. Exacto, también tenemos que comentar un poquito más adelante, bueno, en los capítulos más adelante sobre el día de la revelación. Vamos a ver qué opinamos sobre eso. Y nada, pues agradecer también, como dice mi amigo acá, tenemos un par de ideas nuevas para poder ingresarle al podcast, ojalá lo renueve y les llame más la atención a ustedes también y de a poquito nos van a ir conociendo un poco más. Oye, sí, más adelante pretendemos hacer un par de live ahí para interactuar con ustedes. Por mientras vamos a seguir grabando de esta manera, que es lo más fácil y con lo que Pedrito nos apaña para poder editar, que también es pegado. Así que, con mucho gusto, amigo, de habernos reencontrado aquí. Vamos a seguir aquí con la chimenea prendida, porque acá en la región del Maule hace harto frío, hay harta Harta lluvia. lluvia, weón, Y seguimos aquí a la espera del auspiciador del vinito, del así que vino. nos despedimos desde el último bastión de la ufología moderna, misterios, enigmas y casos paranormales en una nueva entrega de su podcast favorito, Comente Mierda, La Cabaña del Bosque. Chau, 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 chau. Chau, chau. La cabaña en el bosque.